Immaculée nació en Ruanda en 1972 en el seno de una familia católica y alegre. Única mujer entre sus 3 hermanos, estudió Ingeniería Electrónica y Mecánica en la Universidad Nacional de Ruanda. Su vida y la de su familia se transformaron dramáticamente en 1994, cuando tuvo lugar el genocidio de Ruanda, en el que la raza Hutu se propuso la exterminación de la raza Tutsi. Las víctimas se cuentan en más de 1 millón. En este doloroso contexto, Immaculée y otras 7 mujeres estuvieron 91 días, escucharon bien, 91 días, escondidas en un baño minúsculo, teniendo por sus vidas. Perdió durante un tiempo a la mayoría de su familia, pero ella sobrevivió para poder compartir con el mundo su testimonio. No solo la milagrosa historia de su salvación, sino también la historia de cómo logró descubrir a Dios en medio de tanta adversidad, aprendiendo a perdonar y a seguir adelante. Permítanme un segundo para introducir también a quien la va a acompañar en el escenario, que es la hermana Guadalupe de la Congregación del Verbo Divino. Seguramente ustedes deben haber leído el testimonio o lo deben haber visto en algunos medios. ¿Verbo encarnado? Y me equivoqué, hermana, ¿qué va a hacer? Es una cosa que pasa, ¿ves? A estos seres humanos. Bien, entonces decía la hermana Guadalupe del Verbo encarnado, quien llegó hace unos meses de Siria, ¿sí?, que estuvo acompañando a los cristianos que estuvieron allí y que están siendo perseguidos actualmente. Immaculée, all yours. Muchísimas gracias por esta cálida bienvenida. Amo Argentina, amo su gente. It has been such a great joy to be here. Me da tanta felicidad estar acá. I used to know Argentina through Maradona. Solía conocer Argentina a través de Maradona. Now I know you, and we have somebody very important in common, the Pope Francis. Ahora tenemos a alguien muy importante en común, el Papa Francisco. Now everyone knows Argentina because of the Pope Francis. Entonces ahora todos conocen Argentina por el Papa Francisco. When I tell people from Rwanda coming to Argentina, they think the Pope invited me. Cuando le digo a la gente en Ruanda que vengo a Argentina, ellos creen que el Papa me invitó hasta acá. So when I go back, I will give good news. Entonces cuando vuelvo dice, bueno, buenas noticias. It has been really a joy just to hear and to feel the love of your people. Realmente me da mucha felicidad escuchar el amor que me brinda toda su gente. Especially to hear and to feel the love and the excitement and the faith of people in Argentina. Especialmente cuando siento la excitación, la felicidad y la fe que tiene la gente en Argentina. I really mean it when I say I can't wait to go back to the US and to vent and to tell them how people here have so much faith. Realmente quiero volver a los Estados Unidos y decirles, no saben la fe que tienen los argentinos. It is a joy to be able to share my story with you. Me da mucho placer poder compartir mi historia con ustedes. I still remember when I was hiding in the bathroom and I was telling God, I wish I can have people to talk to about you. Recuerdo cuando estaba en el baño, escondida, y le decía a Dios, ojalá le pueda contar esta historia sobre vos. To tell people how real you are. Contarle a la gente qué tan bueno sos. Now, anytime I'm in front of thousands of people, I feel like God really hears prayers. Ahora, cada vez que estoy enfrente de miles de personas, siento, bueno, Dios realmente me escucha. The genocide was a terrible experience. El genocidio fue una experiencia terrible. But it is an experience that taught me so much about life. Pero también es una experiencia que me enseñó muchísimo sobre la vida. Things I knew, but not the same way I knew them. Cosas que ya sabía, pero que no sabía de esta forma. One of those big lessons was to understand the importance of love. Una de estas grandes lecciones fue entender la importancia del amor. Charity we show each other. La caridad los unos con los otros. You know, when you care about somebody who is crying. Cuando te importa ver a alguien que está llorando. When you help somebody in need. Cuando ayudas a alguien que te necesita. That kind of love. Ese tipo de amor
If in Rwanda we had a genocide, it's because we failed to love one another. Si en Ruanda tuvimos un genocidio es porque fallamos en amarlos los unos a los otros. Another big lesson was forgiveness. Otra gran lección fue el perdón. You know, I used to think you forgive somebody who says something bad about you, Yo solía pensar que uno podía perdonar a alguien que había dicho algo malo de uno, but not somebody who's trying to kill you. pero cuando alguien intenta matarte, It didn't make sense no tenía sentido until it happened to me. hasta que me pasó a mí. And I felt peace. Y sentí paz. Forgiveness became love, freedom. El perdón se convirtió en amor, en libertad. And I was angry. I know what it feels like to be angry. Y yo estaba enojada, sé lo que es sentirse enojada. Anger that can destroy you. Un enojo que te puede destruir. And I have been privileged to hear people, especially through my story, sharing with me how they were able to forgive. Y tuve el privilegio de hablar con gente que, según ellos, a través de mi historia, pudieron perdonar. I remember a man who told me, after I heard you speak, for the first time in 54 years, I was able to sleep in peace. Recuerdo un hombre que me dijo, después de escucharte hablar la primera vez, pude dormir después de 54 años en paz. And I knew what he meant, Y yo sabía lo que quería decir, because that's how I felt when I was able to let it go too. porque es lo que yo también sentía cuando pasaba lo que pasó. Another lady I never forget, she told me, after she read my book, she heard me speak. She called her mother, she have not spoken to in 20 years. Otra mujer, me acuerdo, me contó que después de leer mi libro, llamó a su mamá a quien no le hablaba hace 20 años. And she said, I can't believe how much affection I wasted for 20 years not speaking to my mother out of anger. Y ella decía, no puedo creer todo el afecto que desperdicié por 20 años solo por un enojo. And just like that, the anger was gone. We cried and laughed. It was over. Y así de la nada se fue el enojo, nos reíamos, llorábamos, todo estaba distinto. I hear this in school where kids tell me they talk to each other after they realize forgiveness is possible. It is a great joy to hear. Cuando me dicen que el perdón es posible, me da tanta felicidad. And I'm happy especially because I know it was a grace of God that touched my heart, but also touches them. Entonces más felicidad me da cuando entiendo que es la gracia de Dios que me tocó a mí y por ende los tocó a ellos. But a grace that is available to anyone who wills it. Pero es algo que todos tenemos que estar dispuestos a aceptar. Anyone can forgive. Todos podemos perdonar. Another big lesson I learned was maybe just actually a gift, just to know without a shadow of doubt that God is real. Otra gran lección que aprendí, tal vez fue un regalo, es entender que Dios realmente existe. And He loves me. He has mercy on me no matter who I am and where I can be. Y Él me ama, no importa quién yo sea o dónde esté, Él tiene misericordia conmigo. That was maybe the best gift ever. Ese probablemente fue el mejor regalo que recibí. I thought if I am anywhere, even if I don't have a friend, I have God. Yo pensaba, bueno, si estoy en donde sea, aunque no tenga ningún amigo, lo tengo a Dios. And He's almighty. Y Él es todopoderoso, He has everything. tiene todo. I don't even have to be greedy and ask too much. He's always there. Ni siquiera tengo que ser marrita o pedir mucho, Él está ahí, Él me lo da. I will just ask when I need. Solamente cuando yo se lo pido. So it was so good just to know He's there finally. I know for sure. Entonces fue muy bueno saber que sí, finalmente está ahí, lo sé. As you saw in the documentary, coming back to my story, Como ya han visto en el documental, ahora quiero contarles de la historia, the genocide started in 1994. el genocidio comenzó en 1994. I was a student in a college, Yo era estudiante universitaria and I was home for Easter holiday y había vuelto a casa para las Pascuas, Semana Santa, because I was in a boarding school. porque estaba estudiando y viviendo en My esa otra ciudad. parents, they were both teachers. Ambos mis padres eran maestros And my other brothers, two brothers, were home also from school. y dos de mis hermanos también habían vuelto de la universidad para las fiestas. So for 3-4 days, we were just happy, retrieving each other home. Así que por 3-4 días estábamos todos felices, contándonos historias. In my home, especially in my village in Rwanda, is poor. We didn't have TV, we didn't have phones or computer. En mi hogar, en Ruanda, es un país bastante pobre, no teníamos televisión, computadoras. So
The way to entertain ourselves was just to chat and talk to each other and to share all our experiences. Así que lo único que teníamos era charlar, hablarnos los unos a los otros y contarnos nuestras experiencias, anécdotas. And I remember 3 days after Easter, Pero recuerdo, 3 días después de las it Pascuas, was Wednesday, April 7th. era un miércoles 7 de abril. My brother came to my room Mi hermano entró a mi habitación, and pushed the door empujó la puerta. about 6 in the morning. Eran como las 6 de la mañana. And he looked at me and said, "You are still sleeping. You don't know what happened." Me miró y me dijo, seguís durmiendo, no sabés lo que está pasando. In a second, I had so many things went through my mind. Is anyone sick home? En un segundo se pasaron 1000 imágenes por mi mente. And, ¿Hay alguien enfermo en casa? ¿Qué pasa? and he told me the president of the country died that night. Y él me dijo, el presidente del país falleció esta noche, lo mataron. I remember jumping out of the bed, and it was like a movie going through my mind. We are going to be killed. They're going to kill us. Recuerdo saltar de la cama y en mi cabeza estaban pasando imágenes y era como una película y decir, nos van a matar a todos. You know, in life, when you are going to go through some big challenge, somehow God has a way to send you a little signs. ¿Vieron como uno cuando está a punto de pasar por un gran desafío, uno siente que Dios nos manda unas señales? In Rwanda, we're prepared to some extent. En Ruanda estábamos preparados hasta cierto punto. I remember the radio you saw in the documentary. There was a radio created by the leaders of the country to spread hatred. Como vieron en el documental, había una radio que había sido creada solamente para esparcir el odio. In Rwanda, people look alike. We look alike. En Ruanda todos nos parecemos mucho. The two tribes look alike. Las dos tribus se parecen. So they really had to spread hatred to keep dividing people and saying, the Tutsis are tall, the Tutsis are this, they look like that. Lo que tenían que hacer para seguir esparciendo este odio y generando una división era decir, bueno, los Tutsis son altos, los Tutsis son distintos. And really, people love each other. Y lo cierto es que todos nos amábamos. So I remember the journalists, they used to pretend like they were drunk, and then they would say, one day we will kill those people. Pero los periodistas en la radio se hacían los que estaban borrachos y decían, algún día vamos a matar a esta gente. Everyone in the country had identity card. From the time you were 14, they gave you identity card that said who you were, a Tutsi or a Hutu. Todos en Ruanda, desde que nacíamos, teníamos una tarjeta de identidad que decía si éramos Tutsis o Hutus. And that's how people knew each other. Y es así como sabíamos cada uno quién era el otro. Every job you went to, every school, every exam, you had to fill up who you are, which tribe. En cada trabajo, en cada examen que rendíamos en la universidad, siempre teníamos que mostrar esta tarjeta de identidad y marcar si éramos Tutsis o Hutus. So the government that was actually trying to keep their power, they have planned to kill the other tribe so that they can keep the power. Y la tribu que estaba en el poder, en el gobierno, necesitaron matar a todos los de la otra tribu para preservar ese poder. So I remember anytime I heard them insulting us on radio, I said, why nobody is doing something about this? Something's about to happen. Entonces, cada vez que escuchaba a estas cosas en la radio, decía, ¿por qué nadie hace nada de esto? Nos están insultando, ¿qué pasa? Another thing that prepared us was the apparitions of the Blessed Mother. Otra cosa que nos preparó fueron las apariciones de Nuestra María, la You have María. Our Lady of Luhan and Luhan San Nicholas here. Como la señora se apareció en Luján, en San Nicolás. You know about Lourdes and Fatima. Ya conocen a Lourdes, Fátima. The Blessed Mother appeared in Rwanda 12 years before the genocide in a place called Kibeho. Nuestra madre se apareció en Ruanda 12 años antes del genocidio, en un lugar que se llama Kibeho. And one of her main message was, a horrible thing is about to happen to your country if you don't come back to God. Y uno de sus mensajes principales era, algo terrible le va a pasar a Ruanda si es que no vuelven a Dios, If you don't come back to love one another. si no vuelven a amarse los unos a los otros, If you don't come back to practice the commandments of God. si no vuelven a practicar los mandamientos de Dios. I remember one time she cried and showed the kids who saw her, people killing each other with machetes. Recuerdo una vez ella estaba llorando y le mostró a las niñas a las que le estaba apareciendo cómo la gente se mataba con machetes. And these apparitions happen in public because Mary will say, I'm coming back on September 5th.
at 4 o'clock, and there will be 50,000 people waiting. Y estas apariciones eran en público, porque ella avisaba, bueno, voy a aparecer el 5 de septiembre a las 4 de la tarde, y entonces había 50.000 personas esperándola. So they have built a podium for the girls who saw her. Incluso habían construido un podio para las chicas que la habían visto la primera vez. And I remember the girls used to cry and say, "Mother, why are you showing me all of this? This can never happen here." Y esas chicas lloraban y decían, madre, ¿por qué nos muestras esto? Esto no puede pasar acá. And Our Lady said, "Pick up your rosaries and pray for your country. If you do, what is coming will not happen. But if you don't, that is what is coming." Y ella decía, levanten sus rosarios y recen. Si lo hacen, no va a pasar nada, pero si no, va a pasar lo que estoy diciendo. We all thought it was something that can happen in 100 years maybe. Todos creíamos que era algo que podría pasar en 100 años, tal vez. We didn't know it was going to be in 12 years. No esperábamos que fuera en 12 años. And I remember when my brother told me, my mind went back to Kibeho. This is what Our Lady was telling us. Entonces, cuando mi hermano entró a mi habitación, mi mente se fue enseguida a Quivejo y pensé, esto es lo que nuestra madre nos estaba advirtiendo. And I knew we didn't listen, so this might be. Y yo sabía que no habíamos escuchado, entonces podría pasar. So I remember I came outside, I met my parents, we were so worried, we put the radio and we started to hear reporting people who were killed. Ahí salí afuera, me encontré con mis padres, mis hermanos, y empezamos a escuchar la radio que estaba anunciando que muchísimas personas estaban siendo asesinadas. I remember 2 hours later, the BBC radio reported 18 families that were killed. También recuerdo 2 horas después, la BBC incluso anunciaba que 18 familias habían sido asesinadas. Children and parents killed. Niños y padres, todos muertos. It was a genocide. They had prepared it. They knew the president dies and they start killing everybody. Era un genocidio, lo habían preparado. Ellos sabían, muere el presidente, empiezan las matanzas. The leaders shut down every activity in a country. They blocked the borders. No one could go outside from the moment the president died. Los líderes habían cancelado todo tipo de actividad, habían cerrado las fronteras. Ellos sabían que desde este momento todo iba a cambiar. And I remember so many people started to come home asking my parents what to do. Y tanta gente se empezó a acercar a la casa de mis padres para preguntarles qué hacer. And my parents were the people who so much cared about the whole village. Mis padres eran personas a las que realmente les importaba lo que pasaba al resto de la gente en la aldea. It is something I keep at heart just to remember how much they cared about everybody, regardless of their tribe. Es algo que siempre me alegra el corazón cuando pienso cómo les importaba a todas las personas, no importaba qué tribu fueran. I remember by the second day, we had about 10,000 people to the soccer field up to the door of my parents. Para el segundo día había unas 10.000 personas afuera, desde el estadio de fútbol hasta el jardín de mi casa. One of the images I remember of my father, he stood up in front of everybody on a big stone. Una imagen que tengo de mi padre fue que se paró encima de una gran piedra, sostuvo el rosario, He had a rosary in his hand, tenía el rosario en sus manos, and he was speaking to people from different religions, y él le hablaba a personas de todas religiones distintas. but people who respected him and loved him. Pero la gente lo amaba, lo respetaba. And I remember he told them, he said, if it is a matter of a small group that want to kill us, do not be scared. We will defeat them. Y recuerdo que él dijo, si esto es cuestión de un pequeño grupo de personas, no teman, los vamos a vencer. And then he said, if it is the government, however, I cannot lie to you. They will kill us. They block the borders. They have the military. They have the police. Pero luego dijo, si esto, sin embargo, es cuestión del gobierno, no les puedo mentir. Cerraron las fronteras, cerraron los mercados, cerraron todas las actividades, nos van a matar. And then he says something that shocked me, that really actually increased my faith. Y después dijo algo que me choqueó, pero a la vez aumentó mi fe. He said, even if it was the government, Él dijo, aún si fuera el gobierno, let's take this as a chance God is giving us to repent our sins so we can go to heaven. tomemos esto como una chance para arrepentirnos de nuestros pecados y así poder ir al cielo. I remember thinking, I have not heard anyone who is about to die who is saying this is a good chance. Yo recuerdo decir, no se me ocurre que haya alguien que esté pensando, bueno, esta es una buena posibilidad para ir con Dios y cuando está a punto de morir, seamos contentos, ¿no?
But on the other hand, I thought, my father is not a doctor who is telling people, too bad, you have a sickness or you're going to die. Y pensaba, bueno, mi papá no es un doctor que le dice a un paciente, sí, estás enfermo, vas a morirte. So he was one of the people who are going to die, and he's thinking, this is the chance God is giving us. De hecho, él era uno de esos que se iban a morir. Y sin embargo, creía que era una oportunidad para todos nosotros. Somehow I realized somebody truly believed there is something beyond this. De alguna forma me di cuenta que había alguien que realmente creía que había alguien más And I allá. remember everyone was repenting, hugging, and just reconciling, apologizing to each other. Y de la nada todos empezaron a arrepentirse de sus pecados, a abrazarse, a conciliar. And then my father came to me, handed me a rosary he had, and asked me to go to hide. Ahí vino mi padre, me dio su rosario y me pidió que me fuera a esconder. To a neighbor who was from the other tribe. Me pidió que me escondiera en la casa de un vecino que era de la otra tribu. Not everyone in the other tribe were killing. It was the government using their name. But many great people were trying to save people, but in secret. No es que todas las personas de la otra tribu eran malas, era el gobierno usando a algunas de estas personas, usando el nombre de esta tribu para hacer estas cosas horribles. And I really left out of obedience to my father. I didn't want to go. I thought, what if I go and something happened to you? La verdad es que yo no me quería ir, lo hice por obediencia a mi padre, pero pensaba, ¿y qué si pasa algo? But he insisted and said, I cannot worry about people and worry about you. Pero él insistió y me dijo, no me puedo preocupar por todos si también me estoy preocupando por vos. He told me, the boys can run, but you are the only girl we have. You have to go to hide just to know you are safe. Él me dijo, los chicos, tus hermanos, ellos pueden correr, pero vos tenés que ir a esconderte para que yo saber que estás a salvo. I remember as I was leaving the house, and where I was living, and looking back, it was almost like something inside me was telling me, you will never see them again. Cuando empecé a irme, es como que una voz me dijo, date vuelta y míralos, nunca más los vas a volver a ver. Have a good look. This is the last time you see them. Míralos bien, esta es la última vez. It was not easy. No fue fácil. And I tried to fight that idea. No, what have we done? We are born here. People love us. Why separate? Why die? Y yo intentaba pelear esa voz, decir, no, ¿por qué nos hacen esto? ¿Por qué vamos a morir? No hicimos nada malo, Dios nos creó así, nada más, vivimos acá. It was very painful. Fue muy doloroso. So I went to the neighbor with just my rosary, nothing else. Entonces llegué a lo de mi vecino con este rosario de mi padre, nada más. I told the man that my parents asked me to come here, and then he showed me this tiny bathroom, 3 by 4 feet. Le expliqué a mi vecino lo que mi padre me había pedido, que me escondiera acá, y él me llevó hasta un baño. Tenía 1 metro por 1,20 metros nada más. I remember thinking, this is too small for me. I can't sit here. Yo recuerdo pensar, no, esto es muy chiquito para mí, yo no puedo acostarme acá. I mean, when you think about it, 3 days before that, I had a scholarship in school. I was paid to go to school. A ver, si lo pensamos, hasta 3 días antes yo tenía una beca para la universidad, tenía mi propia vida. 3 days before that, I had my parents, I have my own bedroom. Life was just perfect. At least I didn't need more. Me pagaban la universidad, tenía mi familia, tenía a mis amigos, a mis vecinos, no necesitaba nada más. And now I found myself in 3 by 4 feet bathroom. Y 3 días después me encuentro a mí misma en un baño de 1 por 1,20. Things can change that quickly. Las cosas pueden cambiar así de rápido. That taught me a lot about being appreciative and be grateful for the moment we have. Eso the me peace. enseñó tanto para realmente apreciar lo que tenemos y poder disfrutarlo. I remember as I was complaining, the bathroom is too small, the man who was hiding us went back and brought 5 more women. Recuerdo que mientras me quejaba de lo chiquito que era el baño, el hombre se fue y volvió con 5 mujeres más. And later he went back and brought 2 more women. Después se volvió a ir y trajo otras 2 mujeres. We were 8 people in 3 by 4 feet. Éramos 8 mujeres en 1 por 1,20. That taught me another big lesson. Eso me enseñó otra gran lección. When you think things are bad, they can get worse. Cuando crees que las cosas están mal, se pueden poner mucho peor. It really taught me that complaining does not help. Y realmente me enseñó que de quejarse no sirve de nada. Maybe to try to find a way out calmly more than going angry and complaining who did what. Es mucho mejor intentar buscar una solución que quejarse o intentar culpar a alguien. When 8 of us had to find space to sit.
Como éramos 8, teníamos que encontrar la forma mejor de estar sentadas. We were literally sitting on top of each other. Literalmente nos sentábamos las unas arriba de las otras. The man was able to give us food, but the food he could afford was the leftovers of his children. He throw in the garbage and he would bring one plate. El hombre nos daba la comida, pero lo cierto es que la única comida que nos daba eran las sobras de lo que comían sus hijos que habían tirado a la basura. Y nos daba solo un plato. He have told us not to make any noise. He told his children that he lost the key of the bathroom. Nos había ordenado que ni nos habláramos, porque él le había dicho, de hecho, a sus 10 hijos que había perdido las llaves de ese baño. I remember at the end of the week, he came to give us food and I grabbed his food. I couldn't not speak anymore because we didn't know what was going on. Why is it taking so long? Recuerdo para el final de esa semana, ya no aguantaba más, le agarré el pie y dije, no puedo seguir acá sin saber lo que está pasando. And I asked him if he can put the radio outside so that we can hear what's going on. Entonces le pedí si podía poner una radio fuera de este baño para ir escuchando lo que estaba pasando. He put 3 radios, different channels. I couldn't believe what was going on in the country. Él fue muy amable, puso 3 radios afuera con distintas emisoras. La verdad es que no podíamos creer lo que estaba pasando afuera en el país. They have killed people who run to churches, who have run to stadiums and every public places. Habían matado a todas las personas que habían ido a las iglesias, a los estadios, a todos los lugares públicos. The leaders of the country who used to tell us to be good one another, they were on radio saying, kill everybody. Los líderes del país que una vez nos decían ámense los unos a los otros, estaban en la radio diciendo maten a todos. I remember one government minister went on radio and said, do not forget children, a child of a snake is a snake. Recuerdo a un ministro en la radio diciendo no se olviden de los chicos, el hijo de una serpiente también es una serpiente. And then they gave order to go home by home to see if anyone was hiding. Daban las órdenes de ir casa por casa registrando a ver si había alguien escondido. They were giving prizes to people who killed more people. Le daban hasta premios a aquellos que mataban más gente. It was terrible. Era terrible. I remember the first time they came where we were hiding, I was looking through the windows of the bathroom. Recuerdo la primera vez que vinieron a registrar nuestra casa para ver si estábamos escondidas. Yo miré por la pequeña ventanita que había en el baño. I saw so many people coming in, dressed in banana leaves, had long spears, machetes, grenades, guns over their body. Vi tanta gente vestidos con plantas de banano, hojas de banano, sosteniendo machetes, armas, lanzas, todo. They came inside and started to search everywhere you can think of. Entraron a la casa y empezaron a descubrir, investigar cada rincón. This was a 4-bedroom house. It wasn't a big building you can hide anywhere else. Esto era una casa de 4 habitaciones, no es como un gran edificio donde uno puede esconderse y salvarse. I remember the only reasonable thing was going through my mind was that it's over. They're going to find us. They're going to cut us in pieces and kill us. Yo pensaba, lo único razonable es aceptar que sí, nos van a encontrar, nos van a matar, nos van a cortar en pedazos. I can't put in words the pain you feel when you know somebody who's trying to kill you is right there. No puedo ni explicarles el dolor que se siente cuando sabes que alguien que te quiere matar está justo ahí afuera. It was like 1,000 needles are going through my body. Era como si miles de agujas estuvieran clavándose en mi cuerpo. And I'm not dying. And you're not dying fully. No me estoy muriendo todavía. I remember feeling like there was like 2 voices over my shoulders. Recuerdo que yo tenía como 2 voces sobre mis hombros. And one voice is telling me, open the door, it's too much suffering. Una de las voces me decía, abrí la puerta, es demasiado sufrimiento. Give up, end it. Rendite, termina con esto. They're going to find you anyway. Te van a encontrar de cualquier forma. And that sounded like a reasonable voice. Y la verdad que sonaba como la voz razonable. Then I felt like, on the other hand, another voice was telling me, do not open the door. Pero por otro lado, empecé a escuchar la otra voz que me decía, no abras la puerta. Ask God to help you. Pedile a Dios que te ayude. Remember who God is? God is Almighty. ¿Te acordás de quién es Dios? Dios es todopoderoso. You know what God Almighty means? It means He can do anything. ¿Entendés lo que es todopoderoso? Significa que puede hacer cualquier cosa. That means even if they find you, they might not be able to touch you. Y eso incluso significa que si te ven, tal vez ni siquiera puedan tocarte. So you have every reason to continue to trust in God. Entonces, tenés toda la razón para seguir continuando
mundo confiando en Dios. But all of a sudden, the bad voice convinced me there is no God. Do you know how many innocent people dying? Forget about it. There is no God. Pero después la voz mala me convencía. ¿Estás escuchando? Hay tanta gente inocente que murió. No hay un Dios. No va a poder ser. You know, sadly, sometimes all we need is confusion to lose our faith. Desafortunadamente, muchas veces lo único que se necesita para perder la fe es la confusión. We must believe strong Debemos creer con fuerza and be sure. y estar seguros. And then I remember the nicer voice telling me, ask God to give you a sign that He's there or not, but do not lose your faith. Y después la voz buena me dijo, pedile a Dios que te ayude no perder la fe. But in that confusion, I remember making actually a choice. Which voice do I listen to? To the bad that tells me get out, or to the one, ask God to give you a sign? En esa confusión sentía como que los dos lados me tiraban. La parte mala que me decía rendite, salí afuera, y la parte buena que me decía pedile a Dios que me dé una señal. And I remember turning to God, to the nicer voice, and asking God with all my heart. Y recuerdo mirar a la voz buena y decirle a Dios con todo mi corazón. And I asked Him if there is somebody there who created me. Preguntar si hay realmente alguien allá afuera que me creó. If there is somebody who made the ground I'm standing on. Si hay alguien que creó este piso sobre el que estoy parada. If there is somebody who controls my breath. Incluso alguien que controla mi respiración. If there is somebody who put together the moon, the stars, and the sun. Si hay alguien que inventó la luna, el sol, las estrellas. I am begging you, just give me a sign. Are you there? Te ruego que me digas, ¿estás ahí? And I remember asking for a specific sign because I didn't want to get confused who did it. Y recuerdo pedirle una señal específica, porque no quería confundirme sobre quién me estaba ofreciendo esto. And I asked God, if you can hear me, don't let them open the door of the bathroom. Entonces le pedí a Dios, si me podés escuchar, no permitas que abran la puerta del baño. In a 4-bedroom house, these hundreds of people, if they don't open it, it will be God who did it. En una casa de 4 habitaciones, si estas cientos de personas no abren la puerta, bueno, va a ser Dios el que lo hizo. I remember after that, I fainted. I didn't hear nothing until about 5 hours later. Después de eso perdí la conciencia, me desmayé y no escuché nada más por 5 horas. 5 hours later, the man who was hiding us, he opened the door. We all jumped. We thought it was the killers. 5 horas después, el hombre que nos estaba escondiendo vino, abrió la puerta. Lo cierto es que todas saltamos, creíamos que eran los asesinos. I remember he said what happened, and we wished he could have told us much earlier. La verdad es, vino, nos contó lo que había sucedido y pensamos, bueno, ojalá nos lo hubieras contado antes. So he told us that there were 300 to 400 people. Nos contó que habían habido unas 300, 400 personas. A big number made a circle around the house so no one jumps out of the window. Un gran número de estos asesinos se habían quedado rodeando la casa para que nadie saltara por las ventanas. Another number went in the ceiling of the house, flashlights, to make sure no one is hiding there. Otros se metían en el techo de la casa con linternas fijándose que no hubiera nadie ahí. Another number went in every room. Algunos otros registraban cada They habitación. went under the beds, they opened the closets, they even opened suitcases to make sure there's no babies hiding. Miraban debajo de las camas, abrían los placards, incluso registraban las valijas para asegurarse que no hubiera bebés escondidos. At last, they came right to the door of the bathroom. Por último, llegaron justo a la puerta del baño. He said one of the killers touched the handle. Nos contó que uno de los asesinos tocó la manija del He baño. said I was sweating, I was shaking, they could have looked at my face. Nos dijo, si hubieran visto mi cara, yo estaba sudando, temblando. And before one of the killers opened the door, he said, you know what? We trust you. You are one of us. You can hide these bad people. Y justo cuando el asesino estaba a punto de abrir la puerta, miró para atrás y le dijo, ¿sabes qué? Confiamos en vos. Sos un buen ciudadano, no sos una mala persona que va a estar escondiendo a esta gente mala. Confiamos. And he turned around and left. Y se dio vuelta y se fue. When he told us, what really shocked me, it wasn't that, oh, we are live. What shocked me was, oh my God, God is real. Lo que me choqueó no fue, se fueron los asesinos, sino que dije, uy, Dios es real. God heard me. Dios me escuchó. He heard me in the bathroom, not even in the church.
Me escuchó en un baño, no estaba ni siquiera en la iglesia. And then I started to think, I didn't even speak, I only prayed from my heart. Y después me di cuenta, ni siquiera es que lo dije en voz alta, lo pensé con mi corazón. So he can hear everything inside without even having to talk. Entonces puede escuchar todo lo que pienso sin tener que siquiera hablarlo. That was good news. Now I can talk to him because he can hear me. Eso era una buena noticia. Ahora le podía hablar porque sabía que me escuchaba. But what was not so much of good news was that I realized he can hear everything. Pero lo que me di cuenta de que no era tan buena noticia es que podía escuchar todo. Which meant we don't have any Lo que privacy. significa que no tenemos nada de privacidad. It was a little bit scary. Era bastante de miedo. Sí. But as I promised God, I remember promising him again, I will never lose faith in you. I might not understand how things happen, but for sure, I know you gave me this sign. I will always believe you are there. Y ahí es que le prometí a Dios, no importa lo que pase, voy a confiar en vos. Sé que estás ahí. So I asked the man who was hiding us to give me a Bible so that I can know more about God. Ahí es cuando le pedí al hombre que nos escondía que me prestara una Biblia para entender un poco más lo que pasaba. Because if I almost lost my faith, it's because I didn't have it strong in the first place. Lo cierto es que si casi había perdido mi fe era porque no era tan fuerte en un principio, ¿no? I remember when I was reading the Bible, everything I was reading, the pages were jumping to me was, pray for those who hate you. Recuerdo cada vez que abría una página decía cosas como rezá por aquellos que te odian. And I would say, close the Y page. yo cerraba la página. You don't know my enemies, No, they're really ustedes bad. no conocen a mis enemigos, son muy malos. Then I would open another page Después abría otra página and we say, pray for those who persecute you. y decía, reza por aquellos que te persigan. No, God, close the No, page. no, cerremos la página. Then I would go somewhere, forgive 77 times. Después pasaba a otra página y decía, Love. perdona 70 veces 7. Love those who hate you. Ama a aquellos que te odian. Please, God, not me. My case is different. No, Dios, por favor, mi caso es distinto. And I would close the Y page. cerraba la página. But every page seemed to have like those kind of messages. Pero todo parecía tener ese tipo de mensajes. Then I said, okay, let me read the Bible. Let me say my rosary. Entonces dije, bueno, está bien, déjame rezar el rosario. When you're not running anywhere, read it. The rosary is the summary of the New Testament. The rosary is the summary of the Bible, the New Testament. El rosario, como saben, es la síntesis del Nuevo Testamento. You know, for those who don't know about the rosary, every bead represents a prayer to say. Como por ahí no lo saben, pero en el rosario cada cuenta representa A prayer to say. And the good thing is that whoever who put this together was in a good state of mind. representa una oración diferente cada cuenta. Y lo cierto es que quien sea que generó esto tenía un estado muy bueno mental. Because my prayers were things like, send them to hell, kill them. Porque mi plegaria era, mándalos al infierno, matalos. Now I am obliged to pray good things. Pero ahora estaba obligada a rezar cosas buenas. And my whole job in a rosary is just to mean the words you say. Y la idea del rosario es que realmente sientas lo que estás diciendo. I love this prayer, and by the way, I truly believe it's not just a Catholic prayer, I think it's for every Christian. Yo creo que el rosario no es solamente algo católico, es algo que todos necesitamos, Mary cristianos. used to tell us, pray it not as Catholic, pray the rosary as my children. María solía decir, recen el rosario no como católicos, sino como mis hijos. So I remember when I faced my first rosary, it took me 25 minutes. Recuerdo la primera vez que recé ahí el rosario, me tomó unos 20, 25 minutos. I felt like I have moved from hell to a place of air. Recuerdo que sentí como que pasaba de un lugar de infierno a un lugar con aire. Finally, I can breathe. Finalmente podía respirar. My anger shut down, my fear shut down. Only prayer existed. Mi enojo, mi ira, mi odio se apaciguaban. Solo existía mi fe. I felt so good. Me sentía tan bien. And when I stopped, the pangs of hell were back. They're going to rape you, they will kill you. And I said, okay, let me say the rosary again.
Pero cuando frenaba, de vuelta volvían todas esas imágenes. Te van a matar, te van a violar. Decían, no, bueno, sigo rezando el rosario. I wanted to run away from my own thoughts. Quería correr y escaparme de mis propios pensamientos. I ended up saying the rosary every day from morning until night. Terminé rezando el rosario todos los días, desde la madrugada hasta la noche. I had all the time. Tenía mucho tiempo. One time I remember I counted how many rosaries I said. I said 27 rosaries every day. Una vez conté la cantidad de rosarios que rezaba por día. Llegué a 27 rosarios por día. And I used to complain about saying one rosary a day. Y antes solía quejarme de tener que rezar uno por día. And when I couldn't sleep, I started to add 40 Divine Mercy chaplets every day to 27 rosaries. Y cuando no podía dormirme, empecé a agregar las 40 coronillas de la Divina Misericordia al rosario. I felt like I spent the day with Jesus and Mary, and I came back home to sleep. Yo sentía como que pasaba el día con María y con Jesús y después volvía a casa a dormir. So after time, it became a routine to pray. Just the words and the prayers, it became a routine. And the bad voice started to find a way beneath my prayers. Después de un tiempo sentí como que era casi un hábito, una rutina cuando yo rezaba. And, Y de la nada, la voz mala empezó a meterse en medio de mis plegarias. and I remember thinking, what am I going to do now? Because the bad voice is torturing me now. Y recuerdo decir, bueno, ¿ahora qué hago? Porque la voz mala me está torturando también en esto. Then something said, well, mean every word you say. Let your own ears hear the words in your heart or in your mouth. Algo me dijo, bueno, sentí lo que estás diciendo, realmente sentílo. Las palabras, escuchalas con tu corazón. And make sure you mean what you say. The bad voice will run away from you. Y si estás segura de que estás sintiendo lo que decís, la voz mala se va a ir corriendo. And I remember starting, okay, good. Our Father, Entonces empecé, bueno, está bien, Who are Padre you? nuestro, who art in heaven. Padre nuestro que estás en el And cielo. then I had to stop. What did I just say? Our Father. It means the Father of everybody. Y de repente tuve que parar. ¿Qué dije? Padre nuestro. Eso significa el Padre de todos nosotros. But he cannot be the father of the bad guys. Pero no puede ser el Padre de los tipos malos. He's only the father of the good people. Él es solo el Padre de los buenos. God is love. Dios es amor. Then something was telling him inside, stop a little bit, think. Your father have 3 boys. If one of them does wrong, does he stop being his child? Pero algo me dijo, bueno, a ver, pará y pensá. Tu papá tiene 3 hijos varones. Si alguno de ellos empezara a hacer cosas malas, ¿dejaría de amarlo? Actually, your father will spend more time worried and thinking about the bad one more than the good one. No, de hecho, el padre se pasaría más tiempo preocupándose y cuidando a ese hijo que hacía cosas malas. It didn't sound fair, but it was the truth. Sonaba injusto, pero era la verdad. Then I said, okay, our Father of the good and the bad. Entonces dije, bueno, es el padre de los buenos y de los malos. I get it, I understand. Está bien, lo entiendo. And then I kept praying, but I remember reaching the part that said, forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Y seguí rezando, pero de repente llegué a la parte de perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. When you say that without thinking, it's easy. Cuando lo decís sin pensarlo es fácil. But when I wanted to mean those words, I said, no, I can't say that. I'm making a statement. I forgive. No, I haven't forgiven. Pero cuando quería darle un significado a esas palabras era imposible, ¿no? La verdad es que yo no los perdonaba todavía. And now I knew God looks in the heart, so He knows when I'm lying and when I'm saying the truth. Y ahora ya sabía que Dios me miraba adentro, me escuchaba dentro del corazón, o sea, sabía que le estaba mintiendo. And I don't want to lie to God. If you lie to friends, what happened? In the end, you lose them. Who want a friend who lied to you? You want a friend who said the truth, even when they do wrong. The same for God. Y yo no quería mentirle a Dios. ¿Qué pasa cuando uno le miente a un amigo? Ese amigo deja de ser nuestro amigo. Entonces lo mismo me estaba pasando con Dios. Yo quería que esté conmigo. So the least I can do is at least to be sincere to God and say the truth. Lo mínimo que podía hacer era serle sincero a Dios y decirle la verdad. If I want His favor. Si quería que Él estuviera de mi lado, So I had a better idea. I started to skip that part of the prayer. tuve una idea mejor. Empecé a saltarme esa parte de la oración. I just wanted to be truthful. Yo realmente quería estar en la honestidad. Guess what? I felt much better. Así que me sentía muchísimo I mejor. wasn't lying to God anymore. Ya no le mentía a Dios.
So I kept praying like that, skipping the part, and I felt good. Así que seguía rezando, saltándome esa parte y me sentía bárbara. And you know what they tell us? That the prayer has the power to change us. It really have that power. You just start praying, what will happen is God's grace through that prayer. ¿Vieron cuando nos dicen que el poder, el rezo tiene el poder de cambiarlo todo? Eso es realmente cierto. I remember one day after, I was about to start skipping that part. Pero el día siguiente, cuando iba a empezar a saltarme esa I parte, felt like something was nodding my shoulders and reminding me, sentí como que algo me tocaba el hombro y me recordaba. hey, I hope you know our Lord's prayer is not man-made. Che, espero que te acuerdes de que el rezo de nuestro Señor no lo creó el hombre. It's Jesus himself who gave that prayer, the one you believe is God. Es Jesús mismo el que nos contó esa oración. The one you believe cannot make a mistake. Y yo creo que vos no pensás que Dios puede cometer un error. The one who cannot lie. A que esa persona, a ese Dios al que no le podés mentir. And the one your life depends on and who made you. Y Dios es cuya vida depende y quien te creó. I did not know what to say to that. No sabía qué contestar a eso. And I took a lot of time to think about it and think about it. Entonces me tomó mucho tiempo pensar esto. Y si lo piensan, The things of faith actually really do make sense. So God created me, and He's the one who said, pray this way. If He made me, He must know my capacity more than I know myself. la cuestión de la fe realmente funciona. Pensé, si Dios me creó a mí y me dijo que podía rezar de esta forma, es que conoce mi capacidad mejor que yo. So if He said, pray this way, He must know it's possible. Entonces, si Él me dijo rezar de esta forma, Él debe saber que es posible. In my case, I thought it was impossible to forgive. I could not conceive forgiveness in my case. Yo en mi caso no podía concebir que pudiera perdonar, no era posible. And I thought, if I'm not forgiving, it doesn't mean I can't. It just means I'm not there yet. Y yo pensaba, si no puedo perdonar, no significa que no puedo, significa que no llegué a ese punto todavía. For the first time in my life, I understood the meaning of surrendering. Por primera vez en mi vida entendí el significado de rendirse y entregarse. I went on my knees and I put my hands up Me arrodillé, levanté mis manos, and I begged God, if you know how to forgive, help me out. le rogué a Dios, si sabes cómo perdonar, ayúdame a hacerlo. I don't know how to forgive somebody who's looking for my mom and my dad who's looking for me. No sé cómo perdonar a alguien que estaba buscando a mi mamá, a mi papá y que me busca a mí. But if you say pray that way, you must know it's possible. Pero supongo que si me dijiste rezar de esta forma, debe ser posible. Help me out. Ayúdame. I put back the prayer, but anytime I reach to that part of the prayer, I will just remind God, I have not forgiven them. Volví a rezar, pero cada vez que llegaba a esa parte le decía, Dios, acordate de que no los perdoné. I am only saying this out of obedience to you. Yo solo lo digo por obediencia a vos. Help me out. Ayúdame. I am not lying to you that No I te estoy forgive. mintiendo sobre haber perdonado. Be careful of what you ask for. Tengan cuidado con lo que piden. A moment came of the prayer I was asking to be answered. El momento llegó y la plegaria fue respondida. I remember I was meditating on a fifth soulful mystery when Jesus was on the cross. Recuerdo estar rezando y acordarme del quinto misterio cuando Jesús estaba en la cruz. And I remember thinking, forget about the movies, just take it from the Bible. Imagine as if it is your friend, your father, your brother dying. What happened to him? Y dije, bueno, no pienses en lo que muestran las películas, pensar realmente en la Biblia, lo que dice sobre Jesús estando ahí, como si fuera un padre, un amigo, un hermano, y está por morirse. Jesus was caught in the morning. A Jesús lo atraparon en la mañana. For the madrugada. whole day they judged him, they put a cross over him, they beat him, they put a crown, and now he's hanging on the cross. Todo el día lo estuvieron torturando, pegándole, clavándolo con los clavos en las manos, la corona en la cabeza con espinas, y ahora lo habían puesto sobre la cruz. He must be hungry. Debería de tener hambre, He must be thirsty for the whole day. debería tener sed después de todo el día. He must be swelling all over his body and dust mixed in his wound because he was falling down. Debería tener todo el cuerpo hinchado y lleno de polvo y de tierra después de estar pasando lo que pasaba. And then I remember his mother was right there.
Y recordé que su madre estaba justo ahí. It's one thing to suffer alone, is another to suffer when somebody who loves you most is watching you. Una cosa es sufrir solo y otra cosa es sufrir cuando sabes que la persona que más te ama está ahí viéndote. And I really started to feel compassion towards them. Y ahí empecé a sentir compasión. At least I was still in the bathroom, but he's on the cross and his mother is there. Me, I still have a chance, but he's about to die. Ahí empecé a pensar, yo estoy en un baño, pero estoy acá bien. Él estaba ahí en la cruz a punto de morir con su mamá al lado. And the more I pitied him, I felt bad for him, the more my pain was becoming smaller. Y cuanto más compasión esto me generaba, cuanto más lástima me daba lo que le sucedía a él, sentí como que mi dolor empezaba a bajar. And I remember asking him, why did you have to go through all this? You were God. If you gave me a chance to be powerful for 1 second, I would have killed 80 million people. Yo recuerdo decirle, pero ¿por qué tuviste que pasar por todo eso? Si vos sos Dios, podrías en un segundo haber matado a 8 millones de personas. But he held his power. Pero él mantenía su poder. He just defended the truth. Él defendía la verdad. He lived with us 33 years. Él vivió con nosotros 33 años. He could have done it in 1 day, but he accepted to live in our misery. Él lo podría haber hecho en un día, sin embargo aceptó vivir en nuestra miseria. He accepted to be somewhere he knew they would kill him if he said the truth he had to say. Aceptó ser alguien que él sabía lo iban a matar si decía lo que decía. But he accepted all that so that he can save us. Pero él aceptó todo eso para salvarnos. And I remember asking him, why all that? You could have done it in a second. You could have done it from heaven, save us. Why did you have to go through that? Pero yo recuerdo pensar, ¿para qué pasar por todo eso? Lo podrías haber hecho desde el cielo, en un segundo. I felt like Jesus was speaking back because I love you. Yo sentí que Jesús me respondía y me decía, es porque los amo, Because I cared for you. porque me importan. I wanted to show you, not just by words, an example how to live this life. Quería mostrarles, no simplemente con palabras, sino con el ejemplo, cómo es que hay que vivir. So that if you ever go through any suffering, any rejection, anything close to what I have gone through, remember I was there before you. Él me decía, si alguna vez pasan por algún tipo de rechazo, de sufrimiento, recuerden, yo estuve ahí primero. Learn from me. Aprendan de mí. How did I behave in my own suffering, my rejection? ¿Cómo me comporté yo durante ese sufrimiento, durante ese rechazo? Did I curse people? Did I want to revenge? Did I want to hurt people? ¿Insulté a la gente? ¿Quise vengarme? ¿Los lastimé? And I started to feel that's right. Look what he did. And he kept the truth. He didn't hurt. He didn't raise his voice. He remained the same. Y ahí pensé, es cierto, él no quiso lastimar a nadie, no lo hizo, se mantuvo con la verdad. Actually, even in his pain, he still did something good, a lot good. He forgave the man, the thief on his side, promised him paradise. Incluso, en medio de todo ese dolor por el que estaba pasando, hizo algo bueno, muy bueno. Él perdonó a un hombre al lado de él, el ladrón. He didn't even say a word how nobody else would do. Oh, by the way, I forgive you, but you never do that. Okay, fine, we're going to paradise. Incluso ni siquiera se lo reprochó, no es que le dijo, bueno, te perdono, pero acordate que hiciste esto. No, le dijo, vas al paraíso. He just offered his forgiveness with all the kindness. Le ofreció todo su perdón desde la amabilidad. Promised him a paradise like he was innocent, he never did anything. Le prometió el paraíso como si fuera alguien inocente que no había hecho nada. And all that was just like taking my breath away. He's really kind. Y yo todo eso pensaba, me sacaba la respiración, decía, es muy amable. And I remember when he's dying, when he said his last words, forgive them, Father, they don't know what they do. Y recuerdo justo antes de morir, él dijo, perdona a los padres, no saben lo que hacen. It wasn't the first part, it was the second part, they don't know what they do, that broke my heart open. No fue la primera parte de esa frase, sino la segunda que realmente me abrió el corazón. No saben lo que hacen. Right there, I realized he was telling me, people were trying to kill you, they don't get it. They don't even conceive the consequences that will come on them. They're acting out of anger, their selfishness, and that's what they're doing. Justo ahí entendí que lo que me estaban explicando es que la gente que estaba haciendo esto no entendían lo que pensaban, no pensaban en las consecuencias, solo actuaban desde el enojo o desde lo que le estaban diciendo.
And you trying to be like them does not change anything. It only makes matters worse. Y me decía, si vos querés actuar de la misma forma, no cambia nada. De hecho, hace que todo sea peor. I remember thinking, that's right. If you are trying to kill a child and killing children, how right can you be? How can you know what you're doing? Thinking a child is an enemy. Y ahí lo pensé, tiene razón. Si están hablando de matar niños y lo hacen, no puede estar en lo cierto, no pueden estar pensando realmente. But the kind of forgiveness I had in that moment was, okay, fine, I forgive them. They will go to hell. They're evil, bad, but I forgive them. Y entonces ahí empecé a pensar, bueno, está bien, los perdono, pero se van a ir al infierno, van a morirse, pero los perdoné. And I remember Jesus asking me a question in my heart. I felt like he was asking me. I never had apparitions. And I felt he was asking me a question I want to ask you, especially as adults. Who among us has not done one thing or said something? In the moment you do, you think you are okay. Y ahí Jesús me preguntó algo que les pregunto también a todos ustedes. ¿Quién de nosotros acá no dijo o hizo una cosa o dos o tres o varias cosas que en el momento pensó que estaba bien? And a day later or a year later, sometimes 10 years later, all of a sudden you wake up and you realize the pain you caused, the suffering you caused, and you go like, what's wrong with me? How can I do that? Pero un día después, un año, 10 años después, de repente te pega y decís, ¿cómo pude haber hecho eso? ¿Cómo pude haber causado tanto sufrimiento, tanto dolor? ¿Qué me pasa? I have many moments like that when I don't realize how I'm talking, the word I use, and then I regret later. Yo tuve muchos momentos así, decir cosas, usar ciertas palabras y arrepentirme después. And when I saw that actually I am one of those people who can act without thinking, without realizing that what I can cause, and then later I wake up, that's when I said, okay, even the killers has the capacity to change. Y cuando me di cuenta de que yo era una de esas personas que podía hacer algo muy malo y después arrepentirme, entendí, bueno, tal vez los asesinos también pueden cambiar. And if when I change my mind, when I realize the wrong I have done, I feel I deserve mercy, anyone else also, as a human being, deserve mercy by the time they can see what they have done. Entonces pensaba, si yo creo que me merezco la piedad, supongo que todos también se la merecen, no importa lo que hayan hecho. And from that moment on, I could not hate the killers anymore. Desde ese momento nunca más pude odiar a los I asesinos. saw them as people who are struggling and very blind and did wrong things, but who can change? Los veía como gente que estaban haciendo cosas horribles, pero que estaban ciegos y aún así podían cambiar. And if I really accept everybody as the children of God, God must love them as we love our children. Y si voy a aceptar que Dios es el Padre de todos nosotros, entonces tengo que entender que Él iba a aceptar y amar a esos hijos, así como nosotros amamos a nuestros hijos. And if you want to be in good terms with a father, you really at least care for their children. Y si vos querés estar en buenos términos con tu padre, bueno, al menos vas a también querer que te importen esos hijos. I started to pray for the killers. Empecé a rezar por los asesinos. The least I can do for the father, pray for them to change so that their father can be happy. Es lo mínimo que podía hacer por mi padre, rezar para que ellos cambiaran, para que nuestro padre estuviera contento. In that moment, it was almost like the world was divided in two parts. En ese momento sentí como que el mundo se hubiera dividido en dos partes. A part of love and a part of hate. Una parte de amor y una parte de odio. And a part of love were people like Mandela. En la parte del amor teníamos gente como Mandela, People like Gandhi. como Gandhi, People like Mother Teresa, St. Francis. como la Madre Teresa, como San Francisco. People like you. Gente como ustedes. On the other side was people of like Hitler, side of hate. Y del otro lado, del lado del odio, había gente como Hitler. People who were causing the genocide. Gente que estaba causando este genocidio. People who are revengeful. Gente que es vengativa. And I felt like Jesus was saying, where do you want to be? Y sentí como que Jesús me preguntaba, bueno, ¿de qué lado querés estar? On the side of love, on the side of hate? ¿Del lado del amor o del lado del odio? And guess what? People who are on the side of love, ¿Y saben qué? La gente que está del lado del amor, people who are on that side are people who have known hatred, who have known injustice, suffering, but no matter what have happened to them, they will defend truth, love, and peace.
Todas estas personas que están del lado del amor también conocieron el sufrimiento, la injusticia, el horror, pero así todos defienden la verdad, el amor y la paz. These are the people who will speak loud, who will believe in the people who are on the side of evil, that actually they can change and come on this side. Esta es toda gente que habla fuerte y da mensajes sobre cómo creen que la gente del otro lado, en el lado del odio, pueden cambiar y pueden venir al lado del amor. When I saw that, I wanted to stand with Mother Teresa. Cuando vi todo eso, quise empezar del lado de Madre Teresa. These are the people I admire, Estas son las personas que yo admiro, not the people on the other side. no la gente del otro lado. And I feel like a huge luggage was lifted from my Y shoulders. sentí como que si un peso gigante se levantara de mis hombros. Truly, I can feel love for the other people. Realmente se podía sentir el amor por otras personas. Even if I still felt the pain, I still feel today the missing of my parents. Incluso como hoy, que todavía siento el dolor de extrañar a mis padres. You see, anger and forgiveness become a sickness of the soul. A ver, ¿cómo explicar esto? El enojo puede convertirse en un dolor físico incluso. Have you been angry with somebody and you feel that fire inside and you pick up the phone and you tell a friend what happened, and when you finish talking to them, you hang up the phone, you pick up, you call another person and tell them again. ¿Alguna vez sintieron ese enojo que está por adentro, que les hierve fuego adentro y llaman a un amigo y le cuentan todo, cortan, llaman a otro amigo y le vuelven a contar? And you hang up again and you look for another friend you can talk to about the same thing. Y vuelven a cortar y buscan a otro amigo al que le puedan contar todo eso. How many times we need to say it to feel better? ¿Cuántas veces necesitamos decirlo para sentirnos mejor? Right there you realize there's a wound bleeding inside and there's anger. Ahí me di cuenta de que tenía una herida sangrando abierta y era el enojo. When I was angry with the people who were killing us, it has become a sickness. Yo estaba tan enojada que se había convertido, con los asesinos, que se había convertido en una enfermedad. I thought about how I'm going to live, what I'm going to do, I'm going to become a soldier, I'm going to revenge my family, and I will think about it, and I will start again. Yo sentía, bueno, cuando salga me voy a convertir en una soldado y voy a matar a todos, voy a vengar la muerte de And mi I will never familia. talk to them, I will never do this and never do that, and my blood will be running faster, and I will be sweating, and I will start again, the whole scenario again. Y ahí empezaba a pensar todo lo que podía ir haciendo cuando salía y de repente empezaba a sudar. Empezaba a sudar, me dolía el cuerpo y empezaba a sufrir realmente. And all of a sudden, when that forgiveness was in my heart, when that understanding was in my heart, all of a sudden, the pain was gone. The need to want to talk about it, to think about it, it was like, gone. Cuando entendí que si el enojo yo lo intentaba aplazar, intentando liberarme de estos malos sentimientos, entendiendo, ahí se fue, ahí me liberó. My mind was free, was healed. Mi mente estaba libre, curada. I felt freedom, I felt peace. Sentía libertad, sentía paz. And then I started to think, so what am I going to do with my life? Y ahí empecé a pensar, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer con mi Now I vida? don't have a desire to revenge and to think about all this. Ahora que no tengo el deseo de venganza y no voy a estar pensando todo el tiempo en esto. If you read my book, Left to Tell, I started learning English in the bathroom. Si leyeron mi libro sobre ir para contarlo, se habrán enterado de que empecé a aprender inglés en ese It año. was so clear to me that I'm going to need English later. Para mí estaba clarísimo que yo iba a necesitar el inglés después. And I thought I better start now. Y evidentemente lo necesito acá ahora, me doy cuenta. Actually, it's so funny because everything I learned in the bathroom in English, reading a book in English, and the dictionary, English, French, every word and phrases I memorized, 3 months later, I found myself in the United Nations office, and every question they asked me was in English, and I answered. The answers I have repeated, rehearsed in the bathroom. De hecho, es graciosísimo porque recuerdo que cada una de esas palabras y frases que me obligaba a mí misma a aprender, 3 meses después las necesitaba porque empecé a trabajar en Naciones Unidas y todas esas preguntas y las frases eran en inglés y era lo que yo había aprendido. Another thing happened in the bathroom. I had many dreams of Jesus. Otra cosa que me pasó en el baño es que tuve muchos sueños con Jesús. Normally, I have many dreams of Mary in my life.
Normalmente en mi vida tengo muchos sueños con María, But during the genocide, I had dreams of Jesus only. pero durante el genocidio solo soñaba con Jesús. And one dream I remember so well, he came to me. I was so scared because they were coming again to see us. And he said, I can hear you prayers. I put my cross over the door. Nobody will cross here. Y yo recuerdo una vez que él me decía, yo te puedo escuchar, yo te siento, respondo a tus plegarias. Yo voy a poner una cruz sobre esta puerta. Cada vez que venían los asesinos lo pensaba. Another dream I had before we came out, I remember he was skinny, he was sad. In a dream he told me, Recuerdo otra vez que soñé con él y me dijo, he said, my child, when you come out, you will find out those you left behind in your family have been killed. me decía, hija mía, tengo que contarte que una vez que salgas vas a descubrir que todas las personas que alguna vez conociste están And muertas. he said, but if you continue to trust me and to love me, I will be there for you and I will do more for you than what your parents could have been able to do for you. Pero también me dijo, si continúas confiando en mí y amándome, podré cuidarte y hacer más por ti de lo que podrían haber hecho tus propios padres. I remember in the dream I said, if you can take care of me, who else do I need? Recuerdo que en el sueño le dije, bueno, si vos podés cuidar de mí, ¿qué más necesito? And when I woke up, I said, what? I said yes to that. Pero cuando me desperté dije, ¿qué? Dije que sí a eso. I should have asked him to protect them. No, tendría que haberle pedido que los protegiera. And I tried to convince myself it was just a dream. Pero me intenté convencer a mí misma diciendo, no, fue solo un sueño. But 3 months later, when we came outside of the bathroom, the war was over. Pero 3 meses después, cuando salimos de ese baño, la guerra había terminado. Yes, we stayed in that bathroom from April until July. Así es, estuvimos en ese baño desde abril hasta julio. The very first night I found out everyone I left behind in my family was killed. La primera noche que salí de ese baño, me enteré de que todas las personas que había amado estaban muertas. My mom was killed, Habían asesinado a mi madre, my dad, a mi padre, my 2 brothers, mis 2 hermanos, my grandma, my grandpa, mi abuela, mi abuelo, my uncles, my aunts, mis tíos, mis tías, my neighbors, my schoolmates, my best friends, everybody was mis killed. vecinos, mis compañeros de clase, mis mejores amigos, todos habían sido asesinados. 1 million people was killed in a period of 3 months. Habían matado a 1 millón de personas en un periodo de 3 meses. Everything we owned, the houses my parents built were destroyed. Every memory was destroyed. Todo lo que alguna vez habíamos tenido, lo material, la casa que mis padres habían construido, todas las memorias, todo destruido. And I remember thinking, what do you do when this happened? Forget about the prayers, but reality, what am I going to do? Recuerdo pensar, ¿qué se hace cuando uno está viviendo algo así? Olvidémonos de las plegarias, ¿qué hago ahora? And I remember crying and just screaming for like 5 minutes. Estuve llorando y gritando como por 5 minutos. And I felt like a giant hand of God, maybe, something holding me strong in my chest and my belly, refusing me to break down completely. Pero sentí como una mano grande, supongo que era la de Dios, que me sostenía el pecho y el abdomen y me decía que aguantara. I felt like something was telling me, do not die, don't crash, I am with you. Sentí que algo o alguien me decía, no te mueras, no te caigas, estoy ahí con vos. I felt like the voice of God inside of me was telling me, the journey of your loved ones is over here on earth, but not in heaven. Yo sentía que esa voz de Dios adentro mío me decía, el viaje de todas esas personas que amás terminó acá en la tierra, pero no en el cielo. But your journey is still here, and you don't know how long it will be. Pero tu viaje, tu camino, sigue siendo acá y no sabes cuánto va a durar. You might live 1 more day, 1 week, 1 year, maybe 10 years or 80 years. Puede ser que vivas un día más, una semana, 10 años, 80 años. But whatever that is, you don't know how long it will be. Pero no importa cuándo sea, no sabes cuánto va a durar. I feel like God was saying, your life is your gift. Yo sentí como que Dios me decía, tu vida es tu regalo. And it is up to you how you choose to use it. Y depende de vos totalmente cómo quieras elegir usarlo. You can choose it to love or to hate. Puedes elegir este tiempo para amar o para odiar, To be kind or to be mean. para ser amable o para ser malvado, To uplift or to put down. para levantarme o para tirarme abajo, To construct or to destroy. para construir o destruir. But in case
you choose love, Pero en el caso de que elijas el amor, I am always with you and I will be there for you. voy a estar siempre con vos. Ask me for what you need. Pedime lo que necesitas. And these are the things that will hear inside my heart as I continue to this day to distinguish the voice of God in us. It is always encouraging. And the bad voice, because you never know, but I will listen to that and clean my tears. Pero todavía hoy siento que esa voz de Dios siempre me motiva para ir para adelante. En cambio, esa otra voz mala me quiere confundir. And I will clean my tears and I will start just taking every minute and try to do something good. Desde ahí empecé a secarme las lágrimas y cada minuto quería hacer algo bueno. All I had was God. Nobody else I had. Lo único que tenía era Dios, no tenía a nadie más. And I would look in refugee camp, there were sometimes mothers who have just lost 10 children and who forgot what day it was and just wanting to share, to talk, even if sometimes it didn't make sense. Recuerdo mirar alrededor en el campo de refugiados, conocer madres que habían perdido 10 hijos, ver el dolor que tenían ellas, ya no sabían qué hacer. Y yo quería ayudarlos, ayudar a todos en cada momento. By listening to somebody like that, it made me feel I have done my part today, just caring for somebody. Y cuando los escuchaba y los contenía, sentía que, bueno, hice mi parte hoy. And to me, that continued to be the motto of my life, trying to do good, help somebody who is in need. Para mí eso continuó siendo el motor de mi vida, intentar hacer el bien, intentar cuidar de otros, eso es lo que me pone And I feliz. think it is the task of every human being. Every day, we hear people who are crying beside us. Do you just listen and not care, or do you do something about it? Creo que es la tarea que tenemos todos, cuando escuchas a alguien llorando. ¿Te importa, te acercás o simplemente seguís adelante? And God wants us to start home. You can't go to save other people if you can't listen to the ones you live with. Dios nos dice, inclusive en nuestros hogares, ¿cómo puede ser que sigas viviendo sin siquiera escuchar a aquellos con los que vives? And the truth is, we don't know how long we'll be here. No one of us has been a guarantee to live one more day. Lo cierto es que ninguno acá sabe cuánto más va a vivir. No tenemos garantizado siquiera si es un día o no. We can't take it for granted, but if we knew, we would just take every day and be happy, live it and be happy. No podemos tomar la vida por sentado. Disfruten de la vida, vivan cada segundo, cada momento, sean felices. Love every day in action, in deeds, and sometimes it's not easy, but try again and pick up and try again. Amen todos los días. A veces no es fácil, pero siempre vuelven a intentarlo. Hagan cosas buenas, buenas obras. Amén. After the genocide, I spent 4 years in Rwanda. I found a job with United Nations and I moved to United States in 1998. Luego del genocidio, estuve 4 años más en Ruanda trabajando para las Naciones Unidas y después de eso, en 1998, me mudé a los Estados Unidos. In 2006, I wrote my first book, Left to Tell. Ahí seguí trabajando para las Naciones Unidas y en 2006 escribí mi libro Sobrevivir para contarlo. I remember I wrote it because I felt my friends wanted to have my story in a paper, but I just thought there would be maybe 10 people who will read the story. Recuerdo que la escribí básicamente porque mis amigos me decían, bueno, podemos publicar esto en el diario. Y yo decía, bueno, por ahí 10 personas lo leen. And I remember as I'm writing, I realized I don't even know how to publish. Pero mientras lo escribía me di cuenta de que ni siquiera sabía cómo publicar un libro. And my English is still kind of broken. Y mi inglés sigue siendo medio malo. Then I wanted to stop. The bad voice was back. Stop writing. Who you think you are? Y la voz mala volvía. Me decía, deja de escribir. ¿Quién te crees que sos? And the nicer voice came back too. Pero la voz buena también volvió. Something said, just do your part and complain later that you can't find a publisher. Me dijo, solo hacé tu parte y después vas a encontrar a la persona que lo publica. Pick up your rosary and ask Our Lady to pray for you and ask God, who is Almighty. The same God you pray to in the bathroom, He lives in America too. Agarra el rosario, rezale a la Virgen María y también rezale a Dios, que ese que te escuchaba en el baño también vive en Estados Unidos. And this is the truth of my heart. The first draft, I remember, took me 3 weeks. It was like an obsession. The second draft took me 3 months. Recuerdo que el primer borrador de este libro me tomó unas 3 semanas, era como una obsesión. Después el segundo me tomó unos 3 meses. I was praying for 3 months, fasting, doing something just to keep praying.
Estaba rezando esos 3 meses, ayunando, todo era para seguir rezando. I finished the book March 31st, 2005. Terminé mi libro el 31 de marzo del 2005. 3 days later, on April 3rd, I went to a workshop, a little bit like this, and I remember coming out and see a man outside who had a long line going to see him. Recuerdo 3 días después, voy a una charla como esta, y había un hombre que estaba dando esta charla. Había una cola muy larga esperando conocerlo. I remember looking, people were laughing and coming from seeing him, and I told myself, let me join the line. Y yo veía a la gente que terminaba de hablar con él, los primeros de la cola, y salían riéndose, alegres. Y yo dije, bueno, voy a meterme en la cola. I remember when I reached by 10 people before I reached him, I realized everybody has a book. He was autographing their books. Cuando estaba a unas 10 personas de distancia, me di cuenta de que todo el mundo tenía en sus manos un libro. O sea, estaba firmando libros, los autografiaba. I have waited so long, so I told myself, let me just buy a book and pretend to know what I'm doing. Yo había esperado tanto tiempo que dije, bueno, voy a comprar el libro y hacerme la que estoy leyéndolo. So I bought his book, gave it to him, and he signed it. I just want to run. Entonces lo compré, le pedí que lo firmara y quería correr después de eso. He signed the book. As I'm about to go, he pulled me back. Firmó el libro y en el momento en que estaba por irme, me agarra de vuelta. And he asked me, how are you? I said, I'm fine. Y me dijo, ¿cómo estás? Yo dije, bien. And he said, where did that accent come from? ¿De dónde viene ese acento? Me preguntó. I told him I'm from Rwanda. Le dije que yo era de Ruanda. I remember his face lit up and he said, do you know what happened there? Yo creo que recuerdo que se le iluminó la cara y me dijo, I said, I ¿sabés know, lo que pasó allá? Yeah, I said, I know, but everything's good now. Let me go. Y yo le dije, sí, pero ahora está todo bien, así que me voy. And then he asked me, but are you Tutsi? Are you Hutu? Where is your parents? He knew so much about Rwanda. Pero él me dijo, no, vos sos Tutsi, sos Hutu, ¿de dónde son tus papás? Sabía muchísimo de Ruanda. Remember, I have just finished the book 3 days before. I have been praying for 3 months, and I remember asking God, okay, I finished the book now. So let me see, help me now for the next step. I was thinking it's going to take maybe 3 years, 4 years to find somebody who can show me how they publish books. A ver, acuérdense que yo había terminado de escribir el libro solo 3 días antes, pero sí me había pasado unos 3 meses rezando y rogándole a Dios que alguien me ayudara a publicarlo, pero pensé que iba a tardar 3 años, 4 años encontrar a una persona. So 3 days later, this man, I meet him, and now we are talking. Pero 3 días después conozco a este hombre y estamos hablando. And then I remember he asked me, he said, so what makes you smile after all that happened? You look happy. Y de la nada él me pregunta, bueno, pero ¿cómo puede ser que sonrías después de todo lo que pasó? Pareces feliz. I told him, well, I believe there's heaven, and my parents are there, so I hope I just make it there. Bueno, yo le dije, y yo creo en el cielo y creo que mis papás están ahí, así que espero llegar ahí. He looked at me and said, have you thought about writing a book? Me miró y me dijo, ¿alguna vez pensaste en escribir un libro? Just finished 3 days before. Yo lo había terminado 3 días antes. I couldn't tell him like, yeah, I finished. No le podía decir, sí, ya lo terminé. I told him, I thought about that. Actually, I started. Y de hecho entonces agarré y le dije, bueno, sí, más o menos lo empecé ya. Before I even finished, he said, I promise when you finish writing your book, I will publish it. En el momento ese me dijo, apenas termines de escribirlo, yo te lo voy a publicar. And I'm like, who are you? Yo le digo, ¿quién sos? How do you know how public books and publish books? I have his book in my hand. My head was turning. Yo decía, ¿cómo sabe cómo publicar un libro? Bueno, yo tenía su libro en mis manos, pero mi cabeza daba vueltas. When we exchanged contacts with his daughter who was there, maybe some of you maybe know this man. I didn't know who he was. His name is Wayne Dyer. Wayne Dyer. In America, a very famous writer who have written more than 40 books. So I'm in front of this person for the first time. Ahí intercambié mis datos con la hija de él. Por ahí ustedes conocen al editor. En Estados Unidos lo conoce muchísimo, porque escribió más de 40 libros. Se llama Wayne Dyer, de Hawái. I went home, long story short, a week later I contacted him and he picked up the phone, he said, what took you so long? Para hacer la historia corta, una semana después lo llamé, le dije, terminé, y me dijo, ay, ¿qué te tomó tanto tiempo? And 8 months later, this man introduced me to his publisher, to his editor, and the book came out. 8 meses después ya me había presentado a los que publicaban su libro, a los editores, y salió el I libro. remember my publisher, who is not really Catholic publisher, the first one I got, picked randomly my book to be published on Ash Wednesday or the following year.
Extrañamente, la persona que publicó mi libro, Ash Wednesday. extrañamente, la persona que decidió publicar mi libro no era católica y por alguna razón muy rara decidió publicarlo al siguiente miércoles de cenizas. And 2 weeks later, the book was a New York Times bestseller. 2 semanas después era bestseller de New York. And which I thought was going to be distributed to 10 people, have been translated in 40 more languages Lo que around yo the world. pensé que iba a ser leído por unas 10 personas terminó siendo traducido a 42 idiomas. It became a huge blessing, but especially it gave me a chance to be able to go around the world and share my story. Fue una gran bendición, pero más importante es que me dio la chance de recorrer el mundo contando mi historia. It is such a joy to hear somebody from Japan who tells me, "Your dad have helped me to be a better father." Me da un placer tan grande ir a un lugar como Japón y decir, bueno, tu libro me ayudó a ser mejor padre. Another thing I have loved so much to share my faith. Y también otra cosa es poder empezar a compartir mi fe. For 10 years, I speak somewhere every week, at least once a week. Hace 10 años que por lo menos una vez por semana voy a hablar a algún lugar. And I remember our lady Mary used to tell us, "My children, help me take Jesus to other people." Y recuerdo que María nos decía, hijos míos, ayúdenme a llevar a Jesús a otros lugares. She was telling the visionary to tell all of us. En las visiones, en las apariciones, nos decía que le llegara a todos. She would say, "Teach people the rosary." Nos decía, enséñenle a la gente el rosario. And actually, another rosary she taught us called the Seven Sorrows Rosary. Y de hecho, otro rosario que nos enseñó ella era el rosario de los 7 dolores. So she would say, "Teach my children." Y ella nos decía, enséñenselo a todos All mis over the hijos, world. por todo el mundo. And I used to think, okay, I will help you. Entonces yo decía, bueno, está bien, te voy a ayudar. I was a child, I didn't know what I meant by help you. La verdad es que no sabía qué significaba ayudar, anytime- estaba medio mintiendo. I travel now and be able to remind people how important this prayer is of the rosary. I just feel like, thank you, Mary, for giving me a chance to help you. Y ahora tengo la oportunidad de viajar por todo el mundo enseñándole a la gente la importancia del rosario. Así que digo gracias, María, por darme esta posibilidad. Mary told us to pray our rosary every single day. María nos enseñó a rezar el rosario todos los días. Not for ourselves, not for her, for ourselves. No por ella, sino por nosotros mismos. We are the ones who need the prayer. Nosotros somos los que necesitamos She esa is oración. giving us help. Ella nos estaría ayudando. And she promised for those who pray it, whatever you want, she will help you and she will give you a satisfying answer. Even if it is no, you will know it will be for your benefit. Ella nos prometió que por cada cosa que rezáramos, ella nos iba a dar una respuesta satisfactoria, aun cuando no lo entendiéramos todavía. I encourage you also to find out about the Seven Sorrows Rosary. Los motivo a todos y les pido a todos que averigüen sobre el Rosario de los 7 Dolores. Our Lady gave it to us also as a gift, as help for us, especially parents who are praying for their children. Nuestra Madre nos lo dio a todos nosotros como un regalo, especialmente para los padres que rezan por sus hijos. Actually, there are some people who are here in this group who have come to Kibeho. De hecho, hay algunas personas en este grupo que han venido a Quivejo. One lady, you should find out later about her. She will teach you about the Seven Sorrows. Her name is Macarena. Una persona a la que le pueden preguntar es acá, Macarena, al lado mío. Ella les puede enseñar sobre lo que pasó en Quivejo. Ella vino a Ruanda. Yeah, she loved Kibeho, and I'm so glad she connected to the Seven Sorrows Rosary. Ella amó Quivejo y estoy tan feliz de que se haya conectado con el And among- Rosario de los 7 And Dolores. among them, my husband, who is also here, who loves so much the Kibeho. Otro de in the estas prayer. personas que vino a Quivejo y la amó es mi marido que está acá con nosotros. I have heard so many miracles happening through this prayer, Seven Sorrows Rosary. Escuché tantos milagros que sucedieron a través de rezar este Rosario de los 7 Three Dolores. categories I want to say quickly. Hay 3 categorías que quiero mencionar rápidamente. I have had so many people who have been trying to get pregnant, and when they dedicate themselves through the Seven Sorrows Rosary, they ask Our Lady to help them through that prayer, they have help. Hay tanta gente que se me acercó diciendo que quería quedar embarazada, tantas mujeres,
Y después me contaron que rezando el Rosario de los 7 Dolores lo lograron. and they get pregnant. Pudieron quedar embarazadas. I spoke to a school this morning and I told them it doesn't concern students. Esto hoy a la mañana se lo contaba a unos estudiantes y decía, esto no va para ustedes, Only married couples. solo para las parejas casadas. So if students are here, this is not for you. Así que si hay estudiantes acá, esto no es para ustedes. But the prayer is for you, but not to pray for children now. El rezo sí es para ustedes, pero no les pidan de quedar embarazados. I really have like 15 cases of people. Actually, I just met somebody here whom I gave his sister the 7 Sorrows Rosary last year when I came here. They were trying to get pregnant, they couldn't, and he just told me now the baby is 2 months. De hecho, hoy me reencontré con alguien que yo había conocido el año pasado. Oh, the Yo le blessed di el Rosario de los 7 Dolores y The- su 2 hermana, months. que quería quedar embarazada, pudo después de tan solo 2 meses. Me dio una emoción tremenda, recién me lo contó. Our lady is a very beautiful mom and who helps us so much. Nuestra madre es una hermosa madre y nos ayuda muchísimo. Listen to her and listen to the tools, to her guidance, how she teaches us to pray. Escúchenla, escuchen las herramientas que nos da para ayudarnos, Another guiarnos. big miracle that happened through this prayer called 7 Sorrows Rosary is people who heal from incurable sicknesses. Otro milagro que sucede después de rezar el Rosario de los 7 Dolores es que hay gente que logra curarse de enfermedades incurables. I have 2 cases of people who healed stage 4 pancreatic cancer. Conozco 2 casos de gente que pudo curarse de un cáncer de páncreas en un estado 4. And as you know, the rosary is not a magic, is prayer, is your faith. But if our Lady is telling us, pray it, I will give you an answer, we have to trust her. Our Lord have told us, ask, it shall be given. So dare to ask. And I always tell God, sometimes you feel, should I ask? Am I asking too much? But if you still have the desire, No. I Como spoke too much. sabrán, el rosario no es algo mágico, es algo que es un rezo, es algo que se puede lograr. Y lo cierto es, a veces uno piensa, bueno, estoy pidiendo mucho, estoy pidiendo, me estoy pasando, pero if you still have the desire in your heart, continue to pray for it. And ask Him, if you don't like what I'm wanting, I'm praying for, take away the desire. Pero si sigo deseando algo, bueno, lo voy a seguir rezando. Y en tal caso, Él me dirá que no es así y me sacará el deseo de seguir rezando. But if the desire is still there, don't give up. Continue to pray. Pero si el deseo está ahí, sigan rezando, no se rindan. So another big miracle that happened through 7 Sorrows are people who heal from addictions. Otro gran milagro que escuché a través de los 7 Dolores es gente que se curó de adicciones. I didn't know there are so many addictions until I started to speak about this rosary. Ni siquiera sabía que había tantas adicciones antes de empezar a hablar de este rosario. People who tell me they have been healed from many different things. Personas que me contaban que se habían curado de muchísimas cosas. So I recommend you very much to the Blessed Mother, and it is one of the things I continue to share as God gives me a chance to speak, to share with the world. Realmente les recomiendo que invoquen a la Madre y que empiecen a propagar este mensaje también. And before I end, I want to remind you, Antes de terminar, me gustaría recordarles, I know I'm speaking to a group, sé que estoy hablándole a un grupo, but I'm really speaking from my heart to each individual. pero realmente les hablo desde mi corazón al corazón de cada un individuo. Each one of us is one person, Cada uno de nosotros somos una persona distinta. and each one of us have their own struggles, Cada uno de nosotros pasa por distintas batallas, their own history. por su propia historia. And I want to remind you, please, no matter what happens to you, Y les quiero recordar, por favor, no importa lo que les suceda, remember there is always hope with God. recuerden que siempre hay esperanza cuando está Dios. Hold on to Him. Aférrense a Él, Don't give up. no se rindan. And hold on to prayer. Aférrense a la oración. Listen to a mother. Let her love you. Escuchen a nuestra Madre, ella nos ama. And she will lead you to Jesus, who is the way and the truth and our life. Permitan que nos ame nuestra Madre, ella nos guiará a Jesús. And I want to remind you also, I have gone to meet somebody who killed my family, and I offered him forgiveness because it was done already in my heart.
Otra cosa que les quiero recordar es, yo fui hasta los asesinos de mi familia y los perdoné, porque ya los había perdonado en mi corazón inclusive. But with all your heart, I want to tell you, please, if I can forgive, anyone can forgive. Entonces, desde mi corazón les digo, si yo pude perdonar, todos podemos And there's- perdonar. Anyone can forgive. Todos podemos perdonar. And there's so much freedom there. Da tanta libertad hacerlo, There's so much love there. hay tanto amor cuando uno lo hace. And sometimes who we need to forgive is ourselves. Y a veces al que tenemos que perdonar es a uno mismo. And dare to go there and forgive yourself and forgive others. Anímense a llegar a ese punto, a perdonarse a sí mismos y a perdonar a los otros. And if you are like me, as I was, ask God for help. Y si son como yo o como era yo, pídanle a Dios que los ayude. If you feel anger, don't pretend to forgive when you haven't. Be truthful. Si sienten enojo, no pretendan que no está. Sean honestos con ustedes And the mismos. good God will help you. Y el buen Dios los ayudará. Thank you so much for having me. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Thank you for inviting me to your beautiful country that is also mine. Gracias por invitarme a este hermoso país que también es mío. And please pray for me and I will keep you in my prayers. Por favor, recen por mí y los tendré yo en mis plegarias. Thank you so much. Muchísimas gracias. Los invito a volver a tomar de asiento. Indudablemente que impacta, ¿no? Es un relato que han pasado 20 años y tiene la actualidad de hoy. Y es por eso que también en esta noche muy especial de este encuentro invitamos a la hermana Guadalupe de la Congregación del Verbo Encarnado para que nos cuente lo que hoy sigue sucediendo. Porque esto es impresionante, hay que ponerlo en contexto. Como decíamos, la historia de Inmaculé tiene un mensaje profundísimo de perdón, de la fuerza de la oración, pero hoy está sucediendo y ahí es donde queremos invitar y felicitar y fortalecer y rezar por esta congregación que hoy en día sigue colaborando con cristianos, especialmente en Medio Oriente, pero en todo el mundo. Así que, hermana, por favor. Muchas gracias. Cuando escuchamos el relato de Inmaculé, un relato que conocemos la historia, hemos leído el libro, la hemos escuchado, pero una vez más, la escuchamos hablar y se estremece nuestro corazón por tanto sufrimiento. Se estremece el corazón por el sufrimiento y surge la pregunta, ¿no? Que muchas veces surge, ¿por qué? ¿Por qué tanto sufrimiento? La segunda pregunta, ¿por qué Dios permite esto? Y la respuesta la tenemos acá. Ella es la respuesta. Ella es uno de los frutos más preciosos de semejante sufrimiento. Porque Dios, que no es el causante del sufrimiento, ciertamente, lo permite para nuestro bien y se las arregla para sacar bienes mayores todavía. ¿Qué es lo que está haciendo ella? Fue terrible lo que hicieron, pero el bien que ella está haciendo a cientos de miles de personas en el mundo no se puede comparar. Y cuando la escucho hablar y la veo, y veo ese temperamento, esa fuerza, esa fe, su alma labrada en el sufrimiento, y me recuerda a los míos, se los digo sinceramente, a los míos en Siria. Soy misionera en Medio Oriente desde hace 18 años, pero los últimos 4 años los pasé en Siria, pueblo que está viviendo la guerra y la persecución, una terrible persecución, una masacre espantosa. Cada 5 minutos está siendo asesinado un cristiano. Y entonces a la pregunta, ¿por qué tanto sufrimiento? La respuesta, yo también la tengo ahí, y es lo que siempre testimonio, ellos responden.
Porque al ver a estos cristianos vivir con semejante fe y semejante esperanza, ahí uno se da cuenta cómo el bien triunfa sobre el mal y Dios sobre el demonio y la muerte. Y viendo a nuestra gente, por ejemplo, allá vivir el día a día para llevar adelante su fe, el día a día para llevar adelante su vida cotidiana, y los chicos estudiando y yendo a la escuela con pleno bombardeo que llevamos desde hace años. Es lo que ella cuenta. Estudiaba inglés en un bañito de 1 por 1, amontonada, pero estudió mejor que si hubiera estado sentada en la mejor de las universidades. Porque ese es el misterio del sufrimiento. Ese es el misterio. El sufrimiento forja nuestra personalidad, nuestra voluntad, la fortalece y nos hace libres. Inmaculée en ese baño era libre. Ya era libre ahí encerrada. Es lo que yo veo en mi gente allá. Los persiguen, los matan y son libres. Son personas libres. Porque ¿quién es el libre? El libre es el que hace lo que se le da la gana. Por ahí lo podemos escuchar, esa definición. El libre es el que hace lo que se le da la gana. El que hace lo que se le da la gana es simplemente esclavo de sus ganas. No puede decidir nada. Tiene que hacer lo que le mandan las ganas. No puede hacer otra cosa. Y sigue sus caprichos, sus instintos, sus ganas. El libre es el que decide lo que debe hacer, lo elige y lo decide y lo lleva adelante cueste lo que cueste. Y así como Inmaculée estudiaba inglés, también decidió creer y decidió esperar, aun cuando le estaba costando lo que le estaba costando. Es lo que vemos allá. Y por eso nos sirve a nosotros, a todos nosotros. No estamos viviendo un genocidio, no estamos viviendo una persecución, no estamos viviendo un sufrimiento atroz. Pero ¿quién no tiene algo que sufrir? Si yo digo, levante la mano el que no sufre nada. No hay ninguno. ¿Quién no tiene alguna dificultad, algún sufrimiento interior, familiar, material, de lo que sea? ¿Quién no tiene que sufrir? Pero si justamente encontramos el valor del sufrimiento en nuestra vida, nos sirve de trampolín para crecer. Y eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Ustedes son padres, educadores. A veces hacemos mal en decir, no, que mi hijo no sufra. Yo no quiero que mi hijo sufra, no. Yo le doy todo, que no sufra, que no le falte nada, que todo le sea fácil. Y lo estamos engañando. Le estamos haciendo creer que la vida es fácil. Y la vida no es fácil. Entonces ese niño cuando crece, se hace un joven. Tenemos un joven que se enfrenta con la vida, que no es fácil, y no sabe superar sus dificultades. Y no sabe ser constante en lo que elige. No sabe perseverar, porque a la mínima dificultad o al mínimo sufrimiento vuelven atrás. Porque lo único que hemos hecho es hacerlos esclavos de sus caprichos. Y lo vemos en nuestra juventud. Yo soy argentina, ¿eh? Lo vemos en nuestra juventud. Tenemos jóvenes flojos que empiezan y no terminan nada. Tenemos matrimonios que se casan, jóvenes que se casan. Los 2 años están separados. 2 años. Es bastante 2 años a veces. Y uno no lo puede creer. Y no, lo que pasa es que fue difícil. No, terrible. ¿Y quién te dijo que iba a ser fácil? ¿Quién te hizo creer que el matrimonio era fácil? A ver. Pero no los preparamos para la vida. No los preparamos para afrontar el sufrimiento y superarlo bien. Porque además, y acá está la otra conclusión, si sabemos valorar y aprovechar el sufrimiento en nuestra vida, eso nos da verdadera libertad y verdadera alegría. El testimonio está acá. Mírenla a ella. ¿Cómo puede sonreír una persona que sufrió lo que ella ha sufrido? Eso es lo que yo veo en mi gente y por eso al verla me emociono. Pensando en los míos y recordando cómo sonríen y recordando lo felices que son. Entonces yo creo que esto es un llamamiento para todos nosotros.
para que hagamos realmente felices a nuestros hijos. Realmente felices descubriendo el valor del sufrimiento y de la cruz de Cristo. Somos cristianos y la cruz nos ganó el cielo. No podemos nosotros pretender otro camino. Termino esto con una oración. Una oración, en realidad oración canto, es una oración a la Virgen, que seguramente conocen. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Esta oración la tienen los nuestros allá como un canto en lengua árabe. Y dice San Agustín que el que canta reza 2 veces, así que vamos a rezar doble. في ظل حمايتك نلتجئ يا مريم لا ترد طلبتنا عندما ندعوك يا فخر البرايا يا خير الورى يا بحر العطايا في الدنيا جرى في ظل حمايتك نلتجئ يا مريم لا ترد طلبتنا عندما ندعوك. Muchas gracias. Muy fuerte ese abrazo, muy fuerte ese saludo. Lo tienen merecido estos 2 testimonios.